Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Antonio Lavolpe, acá que estamos empezando mi canal, o los canales que ustedes me van a ver. Las preguntas que me imagino que, como voy a hacer este inicio, preguntas de quién es Ricardo Antonio Lavolpe, de dónde empezó Ricardo Antonio Lavolpe. Así que voy a empezar con las preguntas y desde ya agradecido a todos los que me siguen. ¿Quién era Ricardo Lavolpe antes del fútbol? Ricardo Lavolpe, como la mayoría de clase media, diría yo, clase media baja, alta, están ahí, no hay una gran diferencia en Argentina. Nosotros venimos, como todos deben de saber, en Argentina la mayoría es de la gente o parientes italianos, de sangre italiana y española. Yo vengo de la sangre italiana, la Volpe Quarcioni. Y mi papá me obligó a estudiar. Entonces, ¿quién iba a ser Ricardo Antonio Lavolpe mientras que estudié? Hasta quinto año, que es terminar la secundaria y empezar en la facultad. Arranco en la facultad marzo del 70, 18 años tenía, para ser contador. Se corta lo de ir a la facultad en marzo porque justo en marzo empieza, antes era de marzo a diciembre como era la escolaridad, era el fútbol. Es decir, arrancaba enero y febrero, no, porque es vacación y verano en Argentina, y arrancaba. Y justo me llama Hino Mirielo en el año 70 a ir ya a entrenar a la primera división, es decir, al plantel profesional. Y ahí hablo con mi papá y dije, estudio segundo plano, voy ahora a jugármela. ¿Qué pasa en esta carrera, en este profesional que ya me había hecho ahí? ¿Cómo era tu casa y tu familia dentro del entorno, obviamente fuera del fútbol? Nosotros, como acá hablan de colonias, que es cuando yo llegué acá, la colonia del Valle, allá en el DF, o la colonia Roma, bueno, ya son también lo mismo, se le dicen barrios, y yo nací sí en Capital, en un hospital, porque antes los hospitales eran muy buenos en Argentina, después se fueron bajando, ¿no? Como diría acá el Seguro Social, y ahora bajó. Nací allá por Pompeya, del lado de Capital, porque mis abuelos eran de ahí. Entonces mi mamá ahí me tuvo. Pero el barrio a donde me inicio, el barrio es Banfield, donde por eso después empiezo las divisiones inferiores en Banfield. Y era lo normal, ¿no? Porque yo tenía que hacer, por ejemplo, como estaba mi hermana, que me lleva 5 años, y después venía yo. En ese momento éramos dos, cuando voy a explicar esto. Después vino mi tercera hermana, que también fue mujer, que le llegó yo ya 10 años. Imagínate lo que pasó. Pero ahí era normal, no existía en aquel entonces tanto los súper como hay hoy, sino que eran las almacén, la carnicería, la verdulería. Y yo iba a hacer Y mi papá, que había sido primero, su papá, mi abuelo, le había puesto una carnicería en el local adelante donde vivíamos. Nosotros vivíamos, eran dos casas. Nosotros vivíamos acá y la casa mayor, la más grande que tenía el local, era la de mi abuelo. Y mi papá se quedó a vivir al lado de él. Pero por una circunstancia de la familia, deja la carnicería y compró un micro y se hizo transporte escolar en el colegio del Huerto, que era de monjas, puras mujeres. Tal es así que yo iba al lado, en Temperley, al colegio Belgrano, que éramos todos hombres. Es decir, yo toda la primaria éramos todos hombres, es decir, no era mixto, porque al lado estaba el Huerto y acá estaba el colegio Belgrano. Pero mi papá era transporte y yo lo normal que hacía el almacén, la carnicería, la verdulería, y iba a estudiar. ¿Qué te dice tu papá, Ricardo, cuando le dices justamente esta etapa de decir, papá, la escuela pasa a segundo plano, voy a dedicarme al fútbol? Lo que voy a contar le debe de pasar a muchos jóvenes que si me escuchan, ¿no? Ese papá que te va a ver y capaz que no jugó nunca, pero cómo grita de afuera, ¿no? Entonces te grita y te pones nervioso, la verdad. A mí me ponía nervioso porque él me iba a ver y me gritaba. Y yo cuando estaba después en mi casa decía, papá, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Vos jugaste alguna vez en el arco? ¿Vos atajaste alguna vez en el potrero, en el llano, que se dice acá en Argentina es el potrero? ¿Vos atajaste alguna vez? Entonces, ¿qué me gritás? ¿Que me decís que si me adelanto o no me adelanto? ¿Qué haces, qué no haces?
Pero bueno, eso fue la primera etapa. Yo creo que... Vos sabés que en Argentina a mí me dicen el loco la Volpe. Cuando te ponen el loco es porque tenés cosas de conducta no adecuada, ¿no? De los cuales mi papá me aguantó mucho porque me echaron fácil de 3, 4 colegios. Es decir, allá como acá, acá no sé, nunca pregunté, pero debe haber, allá son amonestaciones. Estamos hablando del primer año, ¿eh? Primer año, segundo año, tercer año, cuando ya estás en secundaria, que después acá viene secundaria y prepa, ya es secundaria, no existe prepa. Entonces en la secundaria 20 amonestaciones, en la 25 te echan. Pero si vos lograste 20 amonestaciones, 24 amonestaciones, al otro año no te aceptan la inscripción, fuera. Entonces a otro colegio. Imagínate las cosas que me decía mi papá, ¿no? Entonces él, tomando esas cosas que me echaban de acá, me echaban de allá, él dijo que no iba a llegar nunca. Son una de las cosas que lamentablemente no pudo ver él cuando yo triunfo, porque las discusiones siempre que yo era un loquito, que no iba a llegar, y yo le decía que sí. Viene justo, como bien decís, en la pregunta que me hacen, ¿qué pasa cuando le digo dejo de estudiar? Y entonces yo le dije, mira, primero que dejo de estudiar, segundo que ya me habían dado un trabajo, el presidente del club era un arquitecto y me da trabajos de, como en aquel momento tenías mecanografía, se llamaba, escribir a máquina. Entonces tenías una materia. A la vez, al estudiar contador, sabía lo que era un contrato, sabía manejar el banco. Entonces entré a trabajar. Cuando terminaba el entrenamiento, tipo 12, 1, pues se trabajaba a las 9, 10 de la mañana, el entrenamiento, iba de ahí hasta las 4 de la tarde que cerraban los bancos. Entonces le hacía el contador, como un empleado de él de confianza, que era amigo, le hacía todo lo que era banco, chequeras, contratos y todo. Entonces le dije a mi papá, mira, estoy haciendo esto, más este trabajo que tengo una entrada de dinero, no me mandes a la facultad, porque la facultad generalmente era de 5 o 6 de la tarde para la noche. Son la gente que ya está trabajando, pero tiene 19, 20 años y tiene que ir a la facultad. Entonces, no estaba convencido y lo convencí, bueno, dame el tiempo que te voy a demostrar que sí, no soy el loquito que vos crees y voy a llegar a jugar. Así fue que en el año 70 se lesionó el arquero, después tuvo otro problema, baja actuación del otro, y empiezo a debutar yo el año 70-71, 19 años. Ricardo, como bien lo comentaste, tu papá no jugó fútbol. No. ¿De dónde nace el gusto por el fútbol? Esto es como vivía yo, todos los chicos en aquella época, a los Reyes Magos, a Papá Noel. Lo primero que pedía, generalmente eran 2 cosas que nos creo yo que todos pedíamos. La bicicleta, en aquel entonces, la bicicleta, y la pelota de fútbol. Sí. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tiene Argentina, más allá del potrero, del llano, en los barrios que yo hablaba de donde empecé, como si fuera acá, no sé, las colonias, que hoy acá empezó a haber canchitas. Allá estaban los clubes de barrio, es decir, sociales. Entonces teníamos el papifútbol, que jugábamos 5. Y atrás todavía, en la parte de atrás, alargada así, como si fuera una L, el terreno del club, teníamos pelota paleta, frontón, la pelota negra que pica así, y jugábamos el frontón. Entonces, te diría, a los 6, 7 años ya jugábamos al papifútbol. Ahí empieza, es decir, no de la familia que tuve alguno que jugó. El hermano de mi papá jugó hasta la 3ª división, antes era 3ª, reserva y primera. Pero en aquel entonces era problemático cuando tenías problemas de las rodillas, famosos meniscos. Chao. Eran unas cicatrices así y muchos no quedaban bien. Entonces, si te diría algo, el que me decía algo, pero tampoco nunca fue arquero, el que me decía algo era mi tío Roberto, el hermano de mi papá, me acuerdo perfectamente, que es el que me llevó, mi papá era de Banfield, fanático de Banfield, yo empecé a ir a ver a Banfield, pero el que me llevó a ver a River, cuando yo ya tenía 15, 16 años, me decía, ¿a vos te gusta ser arquero? Sí, tenés que ver el mejor arquero que hay en Argentina. ¿Y quién es? Bueno, yo sabía quién era Roma, Santoro, Toriani en Independiente, ¿no? Ceja, qué sé yo, todos los arqueros que vi. Pero ¿quién es el mejor? Amadeo Carrizo. Y lo empiezo a ir a ver. Entonces me sorprende, por ejemplo, para la gente joven, Amadeo Carrizo venía en los centros y trabajaba con una mano.
Hoy no saben cortar un centro ni que tengan un enano atrás y que lo empujen. Es increíble. No manejan el área. Entonces mi tío Roberto sí es el que me empieza a enseñar. Y da la casualidad en el año 70, 71, que ya deja de jugar Amadeo Carrizo, pero él se hace de Adidas, famoso Adidas. Y viene a Banfield, porque Banfield tenía un interventor en la AFA, en un momento dado, que fue Valentín Suárez. Viene a Banfield y me trajo guantes, Adidas, y lo conozco a Amadeo Carrizo. Cuando lo conozco, él ve cómo atajaba yo, que yo le digo, yo quiero ser como usted, manejar el área, yo también. Del lado de acá la bajaba con una mano, del lado de acá no, porque la izquierda no era lo mismo que la derecha, hay que ser claro. Pero ahí empecé, así empecé, y Papi, al principio fue el Papi Fútbol, y cuando tenía 13 años, que entré en primer año, empecé en la novena de Banfield. ¿Dirías que decides ser arquero por este señor que nos comentas? No. Yo jugaba al medio, todo lo que fue 12 años, 13 años, los intercolegiales, que allá hay mucho que se juegan entre los colegios, de la zona, no de viajes, de la zona. Yo jugaba de 9 o de extremo, porque era rápido, flaco, alto, rápido. ¿Qué pasó? Que me fastidiaban los entrenamientos, por eso te digo que me llamaban el loco. Entonces protestaba con los preparadores físicos de correr y correr, porque ahora es una alegría cómo entrenan, que es todo con pelota. Pero en aquel entonces te llevaban a correr 6, 7 kilómetros a un campo, o como cuando yo llegué acá, que me llevaban al desierto de los Leones, en el DF, a correr en el desierto de los Leones, 6, 7 kilómetros, sin entender, era otra forma de trabajar. Entonces protestaba, iba último, yo sabía que era martes y miércoles físico, acusaba. ¿Qué le pasó que no vino? Iba el miércoles, por ejemplo. ¿Qué pasó que no vino? Y tuve fiebre. Ah, tuvo fiebre, sí. Pero tiene que venir igual si tiene fiebre. Y acá lo trata el médico. Ah, sí, bueno. Y así, viste, me echaron. Se cansaron y me echaron. Me ven a los 14 años, calculo yo más o menos. Ahí me echan a los 13, a los 14 años, 15, no me acuerdo bien. Creo que era que iba a cumplir 15, fue como en octubre, noviembre, terminando ya la temporada del colegio y del campeonato. Me ven en un intercolegial. Y en el intercolegial se había lesionado el pibe González, no me olvido más, que por él que se lesionó González, que me acuerdo que estudiábamos juntos, por eso me acuerdo quién era, amigo mío. González se lesionó y empezó a jugar yo al arco. Dije, yo voy. Pero el arco era de acá a la pared, era así. Es Papi Fútbol, ¿me entendés? No son arcos grandes. Pero ahí, a ver, ¿qué ventaja yo tenía? Para explicar la ventaja que tenía, por ejemplo, un Jorge Campos, para decir que no estoy inventando. Jorge Campos jugaba al medio, entonces como que lees mejor el partido, sabes mejor. Entonces cuando venía la jugada por allá, yo veía que el de allá no me podía hacer un gol. Entonces abría el compás, que se dice así, salía del área casi chica, estaba en el borde del área chica porque era lógico los centros. Y eso me dio a que me ven, hay visores, catación de jugadores, me dicen, no, ¿usted juega en algún lado? No. Ni le dije que me habían echado. Me dice, ¿no quiere venir a probarse? Sí. Y voy otra vez. Me ve el técnico. Ya me había conocido. Yo me había peleado con el preparador físico, pero el técnico eran los mismos, Baniato y D'Angelo, todavía me acuerdo. Los dos técnicos que trabajaban en las divisiones inferiores, en la fuerza básica. Me dice, ¿usted otra vez acá? Sí, pero ahora soy arquero. Ah, bueno, ahora no tiene problema de correr. Cambió y el tipo me ve y me dice, no. Y ahí empiezo y ya me hacen la ficha y empiezo a jugar ya. Cuando te fichan, ya estás registrado en la AFA. ¿A qué edad es esto que regresas a ser portero? 15. A los 15. Ahí empiezo. ¿Recuerdas alguna anécdota en específico por la cual te empezaron a llamar así? Bueno, en el colegio ya expliqué por qué, ¿no? Porque con la gomita tiraba o te mojaba el papelito y
Sí, le pegaba por acá o por acá, donde duele más o menos, que pica, ¿verdad? Que te pica, sí. Si te pega algo. Qué sé yo, contestar, es decir, el contestador, a los 14, 15 años, qué sé yo, algún profesor, ¿qué está haciendo? Y ya estoy aburrido. Bueno, por H por B. Eso fue en el colegio. En lo que fue a los, no sé si fue justamente a los 15 o a los 16, me sacan de quicio, me suspendieron como 3 meses. Allá, como acá, las canchas auxiliares se jugaba en las divisiones inferiores de la fuerza básica, como juegan acá la 21, la 17. Entonces, a diferencia de acá, como que allá, como hay más pasión, digo yo, aficionado, hay rejas. Es decir, el alambrado, atrás de los arcos. Entonces viene el arco, vamos a poner que el arco está acá para explicar a la gente y dale 2 o 3 metros, como mucho, viene el alambrado. Voy a jugar a la cancha de Atlanta, no me olvido más, Villa Crespo, el equipo de Atlanta. Y atrás del arco, imagínate que va el tío, como acá, el tío, el primo, el amigo, el papá. No te creas que estaba lleno, estamos hablando que es cuando juegan las divisiones inferiores, no estoy hablando cuando ya debuto en tercera división, o bueno, reserva, que sí, ya hay gente, pero es en la cancha ya normal, son canchas auxiliares. Entonces, ¿qué me pasa? Que viene uno de atrás de Atlanta, ¡ey, dejate hacer un gol! Y que esto, gritando, ¿no? ¡Ey, y que esto, dejá de atajar! Bueno, menos yo andaba bien. Pero ya después empezó a pasar, ya no era eso. Mirá que vos sos mi hijo. Entonces, imagínate que como arquero vos tenés que ir a buscar la pelota cuando va afuera. No está algo que los alcanza pelota. No, tenés que ir vos. Imagínate, cuando iba, el alambrado estaba ahí nomás. Y ahí se colgaba y me aguanté el primer tiempo. El segundo tiempo va del otro arco. Hace así, va y sigue. Que era mi papá, que preguntarle a tu mamá. Y ya estaba yo hirviendo. Entonces, en el momento que voy a buscar la pelota, que él se acercaba, le hago al alambrado así. Me ve el árbitro. Me echan. Me echan por agresión al aficionado y me dieron 3 meses. Esa fue una. La segunda, también no sé dónde fui y me tiraban como piedra, como, viste, así. Entonces en un tiro ya me cansé también y agarré 4 o 5 piedras y empecé blum, blum. Me ve el árbitro y me dice, ¿qué hace? Y me están tirando piedras, se la devuelvo, le digo. Fuera, expulsado, me encajaron como 2 fechas, 3 fechas. Eso era lo normal. Lo anormal era las peleas en los vestidores. Capaz que le iba al central y le decía, pero escuchame una cosa, la jugada viene por un lado y vos estás dormido. Y bueno, ¿qué? Viste que siempre hay alguno y ahí te agarrabas un poquito a golpe, ¿qué vas a hacer? Sí. Entonces fui agarrando, este está loco, y este está loco. Y se quedó. Hasta que, ojo, cuando ya pasé al nivel profesional ya es otra cosa, ¿no? Ya, ojo que por empezar yo tendría 18 años y te encontrás con jugadores de 25 años, 30 años, 28 años, ya le bajás un poco. Y otra cosa, había otro respeto. Es decir, el joven respetaba mucho al profesional, hasta lo trataba de usted. No es lo mismo con el de 15, el de 16, ya cuando pasaba a nivel profesional. ¿Hubo alguna etapa donde pensaste, el fútbol no es para mí? No, para nada. No, más allá que te vuelvo a repetir que me echaron cuando tenía 14 años, 13 años, que estaba en otra posición, que me decían que era vago y que me peleaba con los preparadores físicos, puro correr, le decía yo. No. A los 15 empecé a jugar y empecé en la otra posición y fíjate, yo a los 15, en novena me echaron, en séptima estaría, no, sexta, arranco en sexta. Y no pasé quinta, no pasé cuarta, si nunca jugué en la quinta ni en la cuarta y ya pasé la tercera, que antes era, la primera jugaba a las 3, a la 1 jugaba la reserva y a las 11 jugábamos nosotros, de los cuales un partido en la semana era televisada la tercera. Entonces, si vos me preguntás, ¿no? Porque yo empecé, es cuando
quizás la pelea con mi papá, discusiones, por qué se metía, todo eso, pero era mi papá, ojo. Quizás él me lo hacía a propósito para que llegara, ¿no? Para que controlara mi carácter, que me decían el loco. Pero quizás internamente, creo yo, que él creía que no iba a llegar, me motivaba más a llegar. A ver si me explico. Es decir, era como, te voy a demostrar que soy un fenómeno y voy a llegar. Porque yo le decía que era un fenómeno. Sí, soy un loco, pero yo soy un fenómeno, la bajo con una mano, la paraba, si un boludo me pateaba de lejos, la paraba con el pecho. Que hacía a propósito para cargarlo. Es decir, al margen lo podía hacer, vuelvo a repetir, porque jugaba al medio. Entonces para mí no era difícil pararla con el pecho, no. Entonces, quizás, pero que vos me preguntes, ¿en algún momento pensé de dejar? No, para nada, jamás. Te digo, siempre me puse metas, porque yo me inicio en Banfield, pero yo ya sabía quién eran los 5 grandes. River, Boca, o Boca River, como lo quieras llamar, Independiente, Racing y San Lorenzo. Son los 5 grandes de Argentina, que eran los que siempre salían campeones, los que tenían mejores jugadores, a donde mejor ganabas económicamente. Y mi idea era ya llegar a San Lorenzo, o llegar a River, o llegar a Boca, o llegar a Independiente. Bueno, finalmente llegué a San Lorenzo, pero jamás lo que decís vos, pensar de... No, yo creo que tenía carácter de, que después podemos hablar, ¿no? Por eso me hice técnico siendo jugador. Ya sabía cómo motivarme y ver los objetivos, las metas. Ricardo, ¿cómo fue tu debut y cómo recuerdas ese día? Y el debut fue en la cancha de Huracán, contra Huracán. Todavía Bayay me hizo un gol con la mano y el árbitro no lo vio. Es decir, bajo un centro, que venía de allá, bajo el centro lo agarro así. Hoy no lo veo que embolsen, antes se llamaba embolsar. Cuando venía, es decir, te obligaban de la pera a la pelvis, toda la pelota que venía acá era así. Hoy no los veo, yo la verdad, no hacíamos así porque, vos fíjate, es una zona que no es tan fácil agarrarla acá. Es más fácil hacer 10 veces. Bueno. Entonces fue en la cancha de Huracán y cuando la bajo y hago así y me la paso acá para hacer el despeje, con el puñito me hace tic y la manda para ahí y yo lo miro al árbitro como gol, lo cobró. Volvemos a los árbitros localistas, ¿no? Cuando siempre se hablaba, yo de ahí ya cuando me inicié el debut y me hacen eso, ya dije, bueno, empieza lo que es el fútbol, ¿no? El localismo. Allá el local, alguna vez para los árbitros era... Es decir, se aseguraban salir bien de la cancha. Sí, pero el aficionado allá es difícil, ojo. Una de las cosas que yo decía acá perdemos 2-0, 3-0 y te piden autógrafo. Vos en Argentina perdés 2-0, 3-0 y quedate 1 hora, 2 horas para que la gente es sacada con la policía y si no salís, ¿qué vas a salir? Vas a firmar autógrafo, foto. Sí, mañana. Pero no, ahí fue el debut en la cancha de Huracán. ¿Cuál es tu mejor recuerdo en el fútbol como jugador? Yo creo que hubo dos, pero hubo un partido porque es Boca, en el año 74. Es decir, cuando justo cumplo 22 años, en esa etapa, venía mi crecimiento, empezó 70, 71, 72, 73, Banfield se va a la B, salimos campeón de la B, ascendemos, y en el 74 fue mi mejor año, y a ver, no es porque lo diga yo, pero mucha gente ni sabe, en diciembre del 74, que Dios lo tenga en la gloria, es elegido César Luis Menotti después del Mundial del 74, en diciembre es elegido César Luis Menotti. Y en enero, en sus microciclos, nombra 23, 24 jugadores. Mucha gente que se creía que yo de San Lorenzo pasé a la selección. No, yo todavía estaba en Banfield. ¿Por qué? Ahí viene la pregunta que debo decir, porque la venía rompiendo. ¿Qué es romperla? Ir a la cancha de Boca, Banfield. Esto es lo mismo que te dijera, no sé, sin desmerecer, en su momento un Zacatepec, Querétaro, y te vas a la cancha de Cruz Azul o de la América. Muchas veces te come goleada. Vamos a la cancha de Boca y saco el 0-0.
Entonces una de las mejores famosas revistas que había deportivas en Argentina, que se llamaba El Gráfico, como acá había un periódico que era El Esto y todos leían El Esto, en Argentina la revista que salía una vez a la semana, El Gráfico pone Boca 0, La Volpe 0, no puso Banfield. Entonces fue el boom, ¿no? Porque todos hablaban de cómo había atajado. Después hago un gran partido contra River, le atajó un penal a Morete. Y hago un partido allá en Colón, en Santa Fe, también ganando Banfield, y atajó un penal. Entonces la venía como rompiendo, con todas las luces. Y ahí me llama el Flaco Menotti a la selección. Entonces paso a la selección y en el año ya 75 paso a San Lorenzo. Pero mi año futbolísticamente hablando, y dije la rompí porque así se dice, cuando en un partido alguien la rompe, ¿no? Que es figura y figura y figura, bueno, la venía haciendo figura, todos ya hablaban quién era La Volpe, bueno, me hicieron un reportaje, quién es Ricardo La Volpe, me fueron a Banfield, me sacaron fotos en la estación de donde están los trenes, la estación ahí, por ahí debo tener la foto esa, joven, ¿no? A los 22 años. Ricardo, tocas un tema súper importante, la selección. ¿Cómo es quedar campeón del mundo? Primero fue, vuelvo a repetir, César Luis Menotti empieza algo que acá yo lo hice, me copié de él. Él empieza a entender lo que es un sistema de juego más allá de las grandes individualidades. Ahí aprendo yo de lo que es un sistema de juego, ser equipo, y no que se llame Rodríguez, Jorge, Juan, López, no tienen nombres, es equipo, es un trabajo colectivo. Y empiezo a aprender, porque, te vuelvo a repetir, empecé en el año 75. Él empieza a trabajar con los jugadores que veníamos destacando, lógicamente, dentro del ámbito local, y empieza a hacer lunes, martes y miércoles el trabajo. El miércoles al mediodía nos íbamos a los equipos. Pero lunes, martes y miércoles al mediodía trabajábamos con él, con una idea futbolística. Decía él y te decía, lo que ustedes vayan a hacer en sus equipos, cada uno de ustedes, háganlo porque tienen otro técnico. Acá se va a jugar así, acá vamos a hacer esto. Bueno, a un técnico que le gustaba mucho la posesión de balón, entonces había que trabajar mucho las salidas, movimientos, paraba la jugada, él no estaba allá afuera, él estaba ahí cerca de la jugada, si hacíamos algo mal paraba. Entonces, no solo lo que estoy hablando del entrenamiento, sino que estuvimos en 75. En el 76 hicimos una gira por como 40 días a Europa. Vino en el año 77 que hicimos antes del Mundial, en el 77 y 78 hicimos como 7, 8, 10, como 10 partidos antes del Mundial. Pero al margen de eso, hubo un convivio. El convivio es muy importante, el grupo. Es decir, todos nos llevábamos de maravilla, nos apoyábamos, nos motivábamos. El grupo es importantísimo. Por eso siempre se dice que el técnico es el psicólogo de un equipo de fútbol. No que venga un psicólogo, yo digo que venga, puede venir a trabajar, como hoy le dicen el coaching. No le dicen psicólogo, el coaching. Sí, que haga grupo y todo, por las dudas. Pero el técnico es el que... la forma de jugar, pero fue haciendo grupo, las concentraciones fue haciéndose grupo. Por ejemplo, eran concentraciones largas, pero en las concentraciones teníamos un salón de juego, billar, metegol, no sé si acá se llama igual. Futbolito. Teníamos el pool, es decir, que sí. El billar es con 3 bolas o 4 bolas, pero el pool y las cartas, por ejemplo, con ardiles, ajedrez. A mí me gusta el ajedrez, por eso yo le digo, no, mira, la suerte está en las cartas, en el ajedrez no hay suerte, el ajedrez tenés que pensar en los movimientos, papá, en la carta ligás más, sí, pero en el ajedrez, jugábamos mucho las damas chinas. O sea, ahí no hay suerte, ahí es esto. Pero a lo que voy, jugábamos acá, jugábamos a esto, se hizo un grupo, se hizo un convivio tan fuerte que nosotros mismos, por algo muy difícil del país que estaban los militares, y la gente, cuando salíamos de las concentraciones a ir al partido, a la cancha de River, en el trayecto del micro, la gente afuera, en la calle, gritando,
por Argentina, ¿me entendés? Es decir, vamos a ponerle que te digo acá, sale el micro de acá, de este hotel, y todo hasta el Jalisco, si querés ir al de Chivas, la gente afuera, en la calle. Entonces, eso nos daba, cuando el grupo hace esto antes de los partidos, vamos con todo, vamos a matarnos, ¿sí me entendés? Entonces se logra un objetivo impresionante y creo que, después de la estupidez que te voy a comentar que pueden decir, pero a la gente le diste en el momento triste que estaba el país por lo que estaba pasando con los militares, una alegría impresionante. Que después vengan que se ganó por los militares, cuando dicen cada estupidez en el fútbol que siempre se va... A mí me... Es decir, no creo que los militares entraron a la cancha para ganarle a Holanda, o para... Sí, no sé lo que dicen, las estupideces que dicen. Pero bueno, así es esto. ¿Cómo recuerdas ese momento del pitazo final y que sales campeón del mundo? ¿Cuál fue esa emoción? No, veníamos ya enloquecidos, después la verdad nos toca perder en el partido contra Italia y nos sacan de la cancha de River. Al perder ese partido tuvimos que ir a Rosario, a la ciudad de Rosario, a jugar allá, pero allá nos recibe la gente impresionante, ¿viste? Menos de gritarte o porque habíamos perdido. Un apoyo impresionante que ahí jugamos con Dinamarca, Brasil y Perú, y ahí pasamos a la gran final que vos decís contra Holanda. Y bueno, un partido difícil, tal es así que en el minuto 90 casi podemos perder, que pega en el poste. Medio tapa Filiol y pega la pelota en el poste y sale, ¿viste? Y en el otro tiempo suplementario la rompe otra vez Kempe y como decís vos, ¿no? Salís todos a festejar, que estábamos dentro de la cancha. Estuvimos ahí y no me olvido que si vamos a ponerle media hora, una hora gritando y festejando. Vamos al vestidor y me dice el flaco Menotti, ey, rápido usted, que lo van a sacar en patrulla, pero imagínate para salir de la cancha de River no estaba fácil, ¿no? Después de la final con toda la gente. Pero tengo una patrulla que ya su señora y nace Sabrina. Justo nace ese día Sabrina, entonces me sacan de la patrulla, va con la patrulla de policía y salgo para donde había dejado el auto, en la concentración, se dejó ahí porque lo fuimos en micro a la cancha, pero los autos los dejamos donde estábamos concentrados, me llevan ahí, agarro el auto y me voy a Loma de Zamora, al lado de Banfield, y ya llego cuando... en el momento que terminó el partido sacaron a Mónica y ya la llevaron a que tenga a la bebé y nace Sabrina. Ricardo. Así que a lo que voy fueron dos. Sí. No solamente fue el campeón de salir campeón del mundo, que uno no jugó, pero alguna vez a esos que no jugó le digo, mira, pero la medallita no dice si jugaste o no jugaste, dice campeón del mundo 1978. La medallita de oro se la puedo mostrar, como le digo a mis nietos, mirá que tengo esto. Mirá que no jugaste, hay que estar, ahí estuve. Imagínate cuántos arqueros hay. Hay 20 equipos en primera, más agregarle los suplentes, más agregarle si hay alguno. Pues yo salí de Banfield, le digo.